todos. Hoy 20 de noviembre vengo con un tema de actualidad. Trump, Marco Rubio y los viajes a Cuba. Aquí quiero ser claro, pero antes, como digo siempre, revisen y denle me gusta al video y algo muy importante, comenten los videos para tener una idea de cuáles son las opiniones de nuestros seguidores. Incluso pueden decirme desde dónde me están siguiendo. Bueno, vamos con el tema del día: Trump, Marco Rubio y los viajes a Cuba. Y como decía, hay algo que me preocupa: la falta de una visión clara de funcionarios norteamericanos y los cubanos americanos de lo que realmente se debe hacer para lograr una evolución democrática en Cuba. Desafortunadamente, el enfoque generalizado de los llamados líderes del exilio es la suspensión de viajes y remesas a Cuba, algo que pone al pueblo contra el pueblo. Y el régimen se aprovecha para culpar al gobierno norteamericano de esas supuestas medidas contra el pueblo y lo descalifica ante la opinión internacional. Pero lo peor, que esas medidas no son suficientes para presionar al régimen a tal extremo que lo obligue a negociar. Hay varios ejemplos que así lo demuestran, como la presencia del COVID-19, o sea, la pandemia del COVID-19. Con la pandemia del COVID-19, quiero decir, no hubo viaje a Cuba, no había mecanismo para enviar remesas y hasta el turismo se paralizó y el régimen sobrevivió. Ahora el país está paralizado nacionalmente y el régimen sigue resistiendo. Hay que buscar otras alternativas adicionales. Además, siempre la gente ha buscado cómo burlar las restricciones de los gobiernos americanos, que al final el régimen se ha mostrado victorioso. Acuérdense de los viajes por terceros países y las mulas llevando dinero y todo lo demás. El peligro es que la nueva administración norteamericana se vaya a desgastar con esas acciones ya probadas y fracasadas y no se centre en las verdaderas acciones que obliguen o que pudieran poner al régimen ante la disyuntiva de tener que negociar una apertura que facilite la expresión de la voluntad popular y el respeto a la soberanía ciudadana. La principal acción que debe emprender el gobierno norteamericano es apoyar la institucionalización de la oposición en Cuba para lograr capacidad de formar gobierno. ¿Cómo sería ese apoyo? Pues bien, quitando de inmediato el financiamiento a todas esas organizaciones que reciben fondos de agencias norteamericanas. Ya son en estos momentos más de 40 organizaciones que reciben más de 5 millones de dólares al año y no hacen prácticamente nada. Y captar organizaciones que verdaderamente puedan realizar proyectos de contundencia política en Cuba. El gobierno norteamericano debe quitarse el prejuicio sobre las iniciativas que se catalogan o califican de provocativas, pero que realmente son las que pueden impulsar el desarrollo democrático en Cuba. Otra medida sería la eliminación de radio y televisión Martí, algo que tendrá mucho valor emocional, pero es un gasto de dinero innecesario y que esos fondos se pudieran dedicar a proyectos más efectivos. Incluso se puede contemplar la base naval de Guantánamo como un posible enclave para recepción y repetición de señales de Internet. Con una nueva red de Internet en Cuba se le corta una gran fuente de entrada de divisas al régimen a través de las llamadas recargas. En cuanto a las medidas económicas, deben basarse en presiones internacionales, pero empezando por los propios Estados Unidos, que debe condicionar todo el comercio con el régimen cubano a concesiones políticas hacia la libertad económica. Eso es una alusión a las pymes, que deben funcionar bajo las reglas del mercado sin las regulaciones políticas que se le impone actualmente. Una forma de evaluar esa decisión política del régimen sería la tolerancia a los opositores políticos a abrir sus propias empresas y un reconocimiento jurídico de garantía sobre la propiedad privada y no la injerencia de la policía política sobre los dueños de negocios privados para presionar y condicionar a sus empleados por cuestiones políticas.
en el régimen, en sus movidas, tiene fortalezas y debilidades. Nuestra tarea es golpear sobre sus debilidades como un boxeador sobre las heridas del contrario. En este caso, las pymes, que sí fue una buena jugada para enmascarar la gestión del régimen como una apertura a la actividad privada, también puso en manos de individuos como testaferros del régimen el control de la actividad económica. Ahora estos individuos están haciendo valer su papel de dueños y le han cortado al régimen el control de las ganancias y lo han dejado en bancarrota. Hay que seguir esta ruta y motivar a los dueños de las pymes a que sigan esa vía de independencia del régimen y motivar y apoyar la creación de verdaderas pymes privadas. Y finalmente, una nueva administración norteamericana tiene que remodelar la política internacional partiendo de la propia ONU. Los Estados Unidos deben condicionar el aporte de sus fondos a la ONU a un comportamiento ajustado a los intereses de los pueblos, no al servicio de dictaduras auspiciadas y apoyadas por ningún país apoyadas desde la misma ONU. Hay que presionar que ningún país que no tenga legitimidad democrática pueda ser reconocido y recibir los beneficios de la ONU. También los Estados Unidos puede abogar y presionar para que en la OEA haya una representación de Cuba, no del régimen cubano. Cuba y sus intereses no pertenecen a la casta de poder en Cuba. Por esta vía exhorto a todo el que tenga acceso a algún funcionario norteamericano, dejarle saber que hay muchas cosas que se pueden hacer para presionar al régimen cubano, que no son necesariamente los viajes familiares y las remesas. Los viajes como actividad comercial es otro asunto que se podría tratar diferente. Digo esto porque hablar con un congresista de los llamados congresistas norteamericanos es una tarea bien difícil. Para nosotros los opinadores de a pie casi nunca tenemos acceso a ellos para exponer nuestras ideas. Concluyendo, hay que abrir cuantos frentes de acción sea posible. Hay quienes no tienen mucho tiempo para esperar. Uno de ellos son los presos políticos, otros enfermos sin recursos y una población en proceso de extinción. Así que, como decía Martí, es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz. Los dejo por hoy, hasta mañana, que estaremos tratando el tema la batalla cultural cubana. Un tema muy interesante y muy importante. Por hoy los dejo ahí, hasta el próximo video. China, 82 millones muertes, el cáncer de la